Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de funciones proposicionales. Pero antes que nada tenemos que recordar qué es una función, porque tiene mucho que ver con lo que te dijeron cuando ibas en la prepa. ¿Recuerdas estos símbolos? Esta es la notación de función, esta letrita. Y esta flechita simboliza una relación entre los elementos de dos conjuntos distintos. Tal vez esto te ayude un poco más a recordar que una función lo que hace es formar parejas. Agarra un elemento de aquí y forma una pareja con un elemento de acá. Pero esas parejas son muy especiales porque una función debe de cumplir que todos los elementos de aquí deben de relacionarse con alguien de acá. Puede ser que algunos de acá no se relacionen con nadie, pero eso no importa. La otra regla que debe cumplir una función es que además de que estén relacionados todos, solamente pueden relacionarse con un único elemento de acá. Puede ser que acá se repitan las relaciones, pero eso no importa. Esas son las dos reglas que cumple una función. Y bueno, en este dibujito se ve muy clara la relación entre estos y estos, pero ¿qué tal si el conjunto A tiene muchos más elementos? La asignación se vuelve un poco más tediosa. Ahora imagínate si el conjunto A tuviera infinidad de elementos. ¿Cómo sabríamos quién se relaciona con quién? ¿Y cómo verificaríamos que en efecto esta letra F representa una función? Es decir, que cumple las dos reglas que estamos pidiendo para que sea función. Pues bien, ahí es donde entra el papel de las variables. Vamos a usar la letra X, puede ser otras letras por supuesto, pero la X es la más popular, entonces podemos usar la X para representar a cualquier elemento de este conjunto. Y para decir que esto es un elemento del conjunto se usa este símbolo en azul que significa pertenece, o sea, esto que ves aquí se lee X es un elemento de A, o también se puede decir X pertenece a A. Entonces, de la misma forma, vamos a ocupar un representante para los elementos del conjunto B. Le vamos a llamar Y. Y por eso nuevamente usamos el símbolo azul que significa pertenece. Es decir, Y es un elemento del conjunto B. O también se puede decir Y pertenece al conjunto B. Bueno, ya tenemos nuestras variables, pero todavía no sabemos quién se relaciona con quién. ¿Cómo vamos a saber si alguno de estos se queda sin pareja? Ahí es donde entra la regla de asignación, es decir, nuestra F nos va a decir precisamente cómo se van a hacer esas parejas. Entonces, ¿recuerdas estos símbolos? Se pueden expresar como dice este enunciado. Este enunciado encierra las dos reglas de una función. Entonces, esta letra F va a representar una función si cumple esto, es decir, si para cada elemento de A, es decir, este conjunto, existe un único elemento de B, o sea, este conjunto, tal que la función F los relaciona. Y dicho esto, pero en lenguaje más formal, podría verse así. Aquí está el enunciado que vimos antes y ahora lo vamos a escribir en lenguaje más formal.
El para cada lo cambiamos por este símbolo en azul. Eso significa para cada o para todo. Y el elemento en A, recuerden que lo vamos a representar con esta variable X que pertenece a A. Para toda X que pertenece a A, es decir, para cada elemento de A, existe, lo representamos con este símbolo en azul. Existe un solo elemento de B, en este caso lo representamos con la Y que pertenece a B. Recuerda que este símbolo significa pertenece. Tal que lo vamos a cambiar por este símbolo un poco raro, pero significa tal que. Y aquí, en lugar de decir nuevamente que la función los relaciona, los vamos a poner en notación de función. Esto es una regla de correspondencia o regla de asignación. Es decir, si yo le pongo enfrente a la f mi variable x, la f me va a decir automáticamente cuál es la pareja de mi variable x. De tal manera que si yo le doy un valor específico a la variable, automáticamente mi función me va a decir a ese valor le toca este valor. Eso es lo que significa esta regla de correspondencia. Muy bien, ya recordamos lo que era función. En funciones proposicionales ocurre exactamente lo mismo. Todo lo que acabamos de decir, pero aplicado en proposiciones lógicas. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Dice así: todo número entero positivo tiene su inverso aditivo. Es una proposición porque afirma algo y se puede verificar su verdad o su falsedad. Pues bien, esto, además de ser una proposición, encierra una función. Entonces también hay variables y hay una regla de correspondencia. ¿Podrías decir cuáles son? ¿Quién será el conjunto A en este caso? ¿Quién será el conjunto B? ¿Y cómo se relacionan los elementos de A con los elementos de B? De tal manera que cumplan con las dos reglas de una función. Vamos a verlo por pasos. Primero que nada, recuerda que los elementos de A, todos sin excepción, deben tener pareja bajo esta función y debe ser única esa pareja. En este caso hay una palabra que dice todo. Ese todo me está indicando que a cada uno de estos le vamos a asignar algo, porque aquí dice tiene su. A cada uno de estos le vamos a dar algo. Eso es una regla de asignación. Entonces, estos tienen que ser el conjunto A. Ahora bien, ¿quiénes van a ser las parejas de estos números enteros positivos? Pues la regla de asignación dice que a cada uno de ellos les vamos a dar su inverso aditivo. Pues si recuerdan lo que es el inverso aditivo, aquí está la definición. Dice, el inverso aditivo de un número cualquiera, que ahorita le voy a llamar x por comodidad, es aquel que soluciona la ecuación esta. O sea, lo que le ponga aquí y que satisface esta ecuación, ese va a ser el inverso aditivo de mi x. Observa que la solución es la x pero con signo contrario. Entonces, sus parejas van a ser números enteros pero con signo negativo. Ahora sí, vamos a ver cómo expresamos nuestra función según lo que dice la proposición. Mi función
va a tomar un elemento de A y lo va a relacionar con un elemento de B de esta manera. Es decir, si yo le pongo enfrente a la función una variable x, la función me va a decir que la pareja de esa x va a ser y, es decir, la variable, y esa variable va a ser el negativo del valor que yo le di. Esto se puede escribir en lenguaje más formal. Esta es la proposición original. Observa cómo la pasamos a esta forma. El todo está diciendo que le vamos a asignar algo a estos. Entonces, podemos usarlo, podemos cambiarlo con para toda x en A. Recuerda que x es la variable que representa a los elementos del conjunto A. Entonces, como ya dijimos que A son los enteros positivos, ya no necesitamos decirlo nuevamente. Solamente decimos para todo x en A, que significa todos los números enteros positivos, tienen su. El tiene su lo vamos a cambiar por este símbolo azul que significa existe. Entonces, para cada número entero positivo existe este representante, que recuerden que este representa los números enteros negativos. Entonces, nos vamos a agarrar un elemento de este conjunto B tal que va a ser la pareja de mi x, pero esa y va a ser igual a menos x, o sea, esta es la definición de inverso aditivo de mi x. Y esta es mi regla de correspondencia entre los elementos de A y los elementos de B. Por lo tanto, así se expresaría en lenguaje formal esta proposición, donde interviene la función f, que en este caso serían los inversos aditivos. Eso es lo que está asignando nuestra función f. Es la función inverso aditivo. Y eso sería todo por el momento. Si tienes alguna duda, déjala en la sección de comentarios. Muchas gracias. Hasta luego.